psicosis. Sí, por eso era para explicar la importancia de la coagulopatía, que es uno de los trípodes de la Lo muerte. que digo es que no hay problema Bien. que los use, sino Bien. bucal. O Sí, sea, bien, gracias. perfecto. La acidosis metabólica es cuando el pH de la sangre disminuye y eso genera una alteración, digamos, en la función de las células. Y la coagulopatía es cuando ya pierde la capacidad de la sangre de la coagulación y empieza a sangrar. Por lo tanto, cuando ya se instaura esta coagulopatía, sabemos que hay 6 veces más chances de que el paciente fallezca. Por eso es importante, una vez de diagnosticar lo que sería el sangrado masivo haciendo el shock hipovolémico, también evitemos que se genere esta coagulopatía. ¿Y cómo lo evitamos? Diagnosticarlo de una manera precoz y trasladarlo al lugar donde corresponde ser asistido. La palabra shock engloba muchas patologías. En sí, el shock es un síndrome dinámico porque va variando a medida que pasa el tiempo, que se caracteriza por una perfusión tisular inadecuada, quiere decir que la sangre no llega adecuadamente hacia los tejidos, generando una hipoxia celular generalizada y el fracaso de múltiples órganos. Esta hipoperfusión, que sería la irrigación severa a los tejidos, tiene como causas diversas patologías. No tan solo el shock hipovolémico es el que causa esto, sino también, ya vamos a ver más adelante, qué otros nombres podemos encontrar. Y a la vez, lo que genera la hipoxia celular, que es la hipoxia tisular, que genera la muerte celular y por ende es el gran compromiso que se desata y la muerte posterior del paciente. Es más grave la hipoperfusión que la hipoxia. Ya en 1954 ya se había determinado esto. No todos los tejidos toleran la igual hipoxemia. ¿Qué quiere decir? Que hay tejidos que resisten más o menos mejor lo que sería la falta de oxígeno. Pero, por ejemplo, los órganos nobles no, como el cerebro, como el hígado, perdón, como el cerebro, como el corazón, como los riñones. Por lo tanto, al disminuir esta perfusión de la sangre, no llega el oxígeno necesario hacia estos tejidos nobles y empieza a haber ya ese daño celular. Si se mantiene durante cierto tiempo, puede producir, como decíamos, la muerte celular, pasado al tejido y obviamente al organismo. Y la hemorragia es la causa más frecuente del shock y es muy importante diagnosticar su presencia más que su causa. Entonces, como decíamos, teníamos diferentes tipos de shock. Nosotros nos vamos a concentrar en uno solo, que es el shock hipovolémico, que sería el hemorrágico. A la vez podemos tener otro shock hipovolémico por pérdida de líquidos que se da en los grandes quemados. Otro tipo de shock que podemos diagnosticar es el shock cardiogénico. Esto se da a nivel del corazón, cuando hay una falla de su bomba. Puede ser por un infarto agudo de miocardio, por insuficiencia mitral, por un aneurisma, por alguna arritmia. También tenemos otro shock que se llama obstructivo, por ejemplo, por el tromboembolismo pulmonar, por un taponamiento cardíaco o por el famoso neumotórax a tensión, que ya lo habíamos hablado en otras clases. Y por último tenemos el shock distributivo, que es el más común en los adultos mayores, como por ejemplo el shock séptico, que es una gran infección sistémica, o el shock anafiláctico o el shock neurológico. Bien, sea cual fuera, estos tipos de shock tienen un principio básico y se desarrolla en 4 etapas. La primera etapa es una descarga adrenal, que es fácilmente reversible. Acá, a nivel de los pequeños vasos, hay una vasoconstricción arteriolar y los esfínteres que están ya a nivel de los capilares se contraen. Y se producen los shunts. Los shunts es el paso o la mezcla de sangre arterial y venosa. Esto genera un enlentecimiento de ese flujo capilar, que ya estábamos hablando, se acuerdan de la perfusión que está alterada, y un aumento del requerimiento de oxígeno de esa célula para poder seguir subsistiendo. En la segunda etapa ya hay una hipoxia isquémica, que es tardíamente reversible. Acá aumenta más esa vasoconstricción, hay una alteración entre la permeabilidad de esos capilares y ya macroscópicamente vamos a ver que hay un edema intersticial y una lentitud circulatoria. ¿Cómo lo vemos cuando nosotros queremos saber o medir el relleno capilar en la punta de los dedos, que este ya está enlentecido? ¿Qué quiere decir el relleno capilar enlentecido? Que si yo aprieto el lecho unguial, vamos a ver que se pone blanco y tarda en colocarse rosado más de 2 segundos porque ya hay un enlentecimiento de esa perfusión. Y a nivel microscópico
vamos a ver que ya empieza a haber esa hipoxia celular, porque al tener ese enlentecimiento a nivel vascular, digamos, no llega el oxígeno adecuado a estas células, y ya hay una disminución, digamos, de una alteración en la bomba de sodio y potasio, que es en la membrana celular, y hay un aumento del ácido láctico. En la tercera etapa ya hay una hipoxia estancada. ¿Qué quiere decir? Que ya es difícilmente que se revierta. Acá, ¿qué pasa? Ya hay una apertura a nivel precapilar de los esfínteres. ¿Por qué? Porque ya quiere mejorar esa circulación, y ya tiene que, este tejido que ya está lesionado necesita mejorar y necesita que llegue más sangre para que el oxígeno llegue y evite esa hipoxia celular. Pero ¿qué pasa? Hay una alteración a nivel interno, por lo tanto hay una disminución de ese retorno venoso, por lo tanto no se puede oxigenar normalmente esa sangre. Y aún por ende es un círculo vicioso, no llega a llevar el oxígeno adecuado hacia los órganos, especialmente a los órganos principales como el cerebro, el corazón y los riñones. Por ende, hay una alteración ya a nivel vascular con la trombólisis y alteración a nivel de la coagulación, como decíamos, ¿se acuerdan? Acá la sangre pierde la capacidad de coagular, por lo tanto, el paciente en las lesiones que llega a tener empieza a aumentar, digamos, el sangrado. Y por ende ahí empieza a haber la acidosis celular, que ya se había hablado. ¿Por qué? Porque las células, al no tener el oxígeno necesario, al no tener una buena perfusión, y genera que esa alteración a nivel de la membrana se altere su medio interno de la célula, provocando esta acidosis metabólica y por ende un edema celular. Y en la cuarta etapa vamos a ver que ya es irreversible, en la cual ya encontramos la lisis celular. ¿Qué quiere decir? Que ya esta célula se muere, provocando una alteración a nivel de los tejidos y por ende una muerte a nivel del órgano, de acuerdo a que esté comprometido. Y por ende una afección sistémica a nivel del individuo, provocándote lo que sería ya la coagulación intravascular diseminada. Y obviamente la muerte de la persona. Bien, esto es lo que pasa macroscópicamente, o sea, en general, en todos los tipos de shock que ya hemos hablado. Nosotros nos vamos a concentrar en el shock hemorrágico y en la parada del sangrado, stop the bleeding. El shock hemorrágico, ¿por qué es importante? Porque la hemorragia va a amenazar la vida. Nosotros sabemos que aproximadamente 5 millones de personas mueren cada año por esta causa. Cada 3 minutos hay una persona que tiene una lesión arterial que, si no es diagnosticada en ese momento, puede fallecer. Nosotros sabemos que el 30 al 40% de las hemorragias generan la muerte si no son tratadas. Y el 28% de las personas con una hemorragia que no ha sido diagnosticada precozmente ni tratada llega a la coagulopatía, por ende aumenta su posibilidad, o sea, la posibilidad de muerte. Y el 16% de todas, digamos, las muertes por hemorragia podía haber sido prevenida si nosotros lo diagnosticábamos inmediatamente y comenzábamos con el tratamiento. Ahora bien, ¿quién puede tratar una hemorragia? Cualquier persona. Los profesionales del trauma, que serían los hospitales, los médicos de emergencias, las enfermeras, etcétera, o los profesionales de los primeros respondientes, que sería el servicio de emergencia, o sea, el 107, llamémoslo acá de Tucumán, y también los respondedores inmediatos, que son la gente civiles, los legos, como le llamamos nosotros, que son los transeúntes, en los cuales una vez que lo ven al paciente que tiene una lesión grave, se acerquen, pidan ayuda y comiencen a tratarlo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Ya vamos a hablar más adelante. Bien, para ponernos más sobre el ruedo de lo que sería el shock hemorrágico, sabemos que el shock hemorrágico traumático se define como el shock hipovolémico, secundario a una pérdida sanguínea importante y rápida que se asocia a una inadecuada perfusión y oxigenación tisular. Volvemos con el tema. Si vamos al comienzo, que habíamos explicado lo que era el shock en sí, siempre vamos a ver que acá hay una alteración en esa perfusión, o sea, en la circulación. ¿Qué quiere decir? Que no llega los nutrientes y el oxígeno necesario a las células, y esto genera una muerte celular y por ende la muerte del órgano y la afectación a nivel sistémico. A nivel de shock hemorrágico,
vamos a ver, ¿cuáles son las principales causas de un shock hemorrágico? En primer lugar, los traumatismos, que sean intencionales o no intencionales, o los incidentes de tránsito. Después las intervenciones quirúrgicas, las hemorragias digestivas y las hemorragias obstétricas. Pero el que cumple casi el 100%, yo diría el 80% de los shocks hemorrágicos va a ser los politraumatismos. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar o cómo vamos a ver clínicamente este shock? Hay diferentes tipos de tablas que tienen su importancia. La más conocida, que está la que propone el ATLS, que es la más común, que la separa en grado 1, 2, 3 y 4, en la cual acá vamos a ver el porcentaje de sangre que pierde el paciente, que sabemos que un paciente que pierde, que sea de grado 1, tiene el menos del 15% del volumen plasmático perdido, alrededor de 750 mililitros de sangre. Acá la presión arterial sistólica va a estar normal, acá va a orinar el paciente y el estado mental va a estar un poquito ansioso. En un grado 2 ya va hasta 1500 mililitros de sangre, o sea, puede ser un máximo del 30% de la volemia perdida. Ya empieza a haber una taquicardia, si bien su presión puede estar normal, hay una disminución del ritmo diurético y el estado mental va a estar medianamente ansioso. En el tercer grado, digamos, ya va a haber más pérdida de sangre, de 1500 a 2000, en lo cual acá puede perder hasta un 40% del volumen plasmático. Vamos a ver que ya hay una taquicardia bien marcada, mayor de 120 latidos por minuto. La presión arterial ya empieza a disminuirse y ya empieza a haber una mayor disminución del débito urinario y el paciente está ansioso o confuso. Puede estar pálido y sudoroso también. Y en el nivel 4 vamos a ver que ya pierde casi toda la volemia, más de 2000 mililitros. Hay un aumento del 40%. Acá sigue estando taquicárdico, la presión arterial está disminuida, el paciente ya no orina y puede estar somnoliento en el estado mental. ¿Qué otro score podemos usar? El score revisado de trauma, que nace del trauma score, en lo cual acá solamente compara la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria y también la escala de coma de Grau. Mientras más pequeño sea el número, mayor posibilidad o más grado de pérdida de sangre tiene el paciente. Y después está el otro, que es mi favorito, en lo cual yo los invito a que lo empiecen a usar, que sería el índice de shock. Que el índice de shock identifica a los pacientes que presentan shock hemorrágico. Y me dirán, ¿cómo lo voy a poder usar? Es muy simple. Es el cálculo o la división entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. O pueden utilizar el índice de shock modificado, que es sobre la frecuencia cardíaca sobre la TAM, que es la tensión arterial media. Sea una o sea la otra, me va a dar un índice, en lo cual si es de 0.5 a 0.6, el paciente no está en shock hemorrágico, está normal. Si es 0.8, ya acá es una hemorragia de grado 1, por lo cual podría estar perdiendo hasta un 20% de sangre, digamos, la concentración de sangre. Si es 1, sería un grado 2, que estaría un compromiso hasta un 30%. Si es de 1.1, es de 30 a 40%, ya sería un grado 3. Y si es mayor a 1.5, ya sabemos que es un shock hipovolémico grado 4, que ya hay más del 40% de la volemia perdida. ¿Por qué es fácil? Porque lo único que tengo que hacer es utilizar la frecuencia cardíaca del paciente y la presión arterial del mismo. Este índice de shock es muy usado a nivel prehospitalario y también nosotros a nivel hospitalario lo usamos como para ir viendo y evaluando la condición del paciente que llega y también me sirve para ver si este paciente o no va a requerir alguna transfusión. La sensibilidad de este índice es de un 75% y la especificidad de un 86%. ¿Por qué los invito para que lo empiecen a usar? Porque de los que ya hemos hablado, tanto el primero como el segundo, este es mucho más fácil, solamente necesitamos dos cosas, la frecuencia cardíaca del paciente y la presión arterial. Nada más. Bien, volviendo al tema del shock hemorrágico, no quería irme de la clase sin volverle a poner énfasis en el ABC. Recuerden que para cualquier paciente que nosotros vamos a ver y vamos a tratar, sea a nivel prehospitalario, hospitalario o donde sea, recuerden la secuencia del ABC. A, vía aérea, siempre evaluar lo que sería vía aérea y control de columna cervical. B, que sería la ventilación. La C, la circulación.
D, déficit neurológico, y la E, la exposición. Ahora nosotros nos vamos a centrar en C, que sería la parte de la circulación, pero quería refrescarle la memoria y hacerle saber que siempre tienen que seguir esta secuencia del ABC. Espero que haya quedado claro. Bien. Para continuar, nosotros quería que conozcan lo que sería la campaña europea. Europa toma una iniciativa de una campaña para control de la hemorragia que se llama Stop the Bleeding Campaign. Que esto quieren hacer reducir la mortalidad de los pacientes asociados a un sangrado después de una lesión traumática. El acrónimo de STOP significa SEARCH, que es paciente en riesgo, o sea, búsqueda de los pacientes en riesgo o sangrados por coagulopatía. TREAT, que es el tratamiento, o sea, el sangrado y coagulopatía tan pronto como se controle. Observe la respuesta de las intervenciones y prevenir el sangrado y la coagulopatía secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Europa, igual que la TLS, igual que la American Heart Association, que hace la CLS, hace un manual para que los legos, gente que no sea médica o sean estudiantes de medicina, una vez que ven al paciente y diagnostiquen que tiene una herida grave, empiezan a tratarlo para evitar que llegue a esa coagulopatía, como decíamos anteriormente, y posteriormente aumente sus chances de mortalidad. Y entonces, con simples gestos, que ahora le vamos a enseñar, pueden estabilizarlo al paciente, evitar que sangre, o mejorar, digamos, o disminuir ese sangrado hasta que llegue el lugar correspondiente para tener el tratamiento definitivo. Esta campaña empezó en el 2013 y la verdad está ya hay en Perú, está en Colombia, está en Chile. Esperemos que próximamente llegue acá a la Argentina. Antes de seguir hablando del mismo, me gustaría refrescarles también los tipos de hemorragias que podemos tener. Las hemorragias internas, que pueden estar presentes en los pacientes con politraumatismo, por más que nosotros no la vemos, también tenemos que entender que si el paciente está pálido, sudoroso, está taquicárdico, está con una alteración del sensorio, puede llegar a tener una hemorragia interna. Entonces tengan en cuenta que puede estar en la cabeza, puede estar en la pelvis, que la gran cantidad de la volemia puede ser por una fractura antero-posterior de la pelvis, que esto lesiona los grandes vasos a nivel pélvico, por lo tanto puede el paciente estar chocado sin nosotros verle que tenga un sangrado activo a la vista. Fractura de fémur, que son los grandes huesos, pueden llegar a tener hasta un sangrado de 7.500 hasta 1.500, de acuerdo al tipo de fractura. Fractura del tibio, fractura del peroné. Lo más importante es saber que el paciente politraumatismo, si yo no le veo nada, también y está inestable hemodinámicamente, puedo pensar y no olvidarme de que puedas tener una hemorragia interna. Y después tenemos las hemorragias externas, que son las que yo puedo ver, en la cual pueden ser diferentes. Puede ser una lesión pequeña, como de un capilar, en la cual la salida de la sangre es poquita y con una mínima de presión deja de sangrar. Una lesión venosa, que acá hay una salida continua y es un color rojo oscuro. Y lo más importante para diagnosticar es cuando hay una lesión arterial, en la cual la salida de la sangre es intermitente, porque justo coincida con la frecuencia cardíaca. Y es un rojo brillante, la misma. Y que es muy difícil de evitar, o sea, de comprimir para que evite, digamos, la salida de sangre y evitar la descompensación del paciente. Entonces, yo tengo de los tipos de hemorragia, tengo la interna, que ya hemos hablado, que nunca hay que subestimarla, y recordar que el paciente politraumatismo, por más que yo no le vea nada, y si está pálido, sudoroso, está taquicárdico, está con una alteración sensoria, puede tener una lesión interna que haya sangrado mucho, y las hemorragias externas, que es la que yo puedo ver y es la que vamos a enseñar a cómo tratarlas. Entonces, en el shock hemorrágico, ¿por qué es importante diagnosticar el tipo de lesión y tratarla? Porque mientras más personas que sepan controlar una hemorragia ante una lesión, mayor será la oportunidad de sobrevida que tienen estos pacientes, porque recuerden que el 16% de las muertes estas, si hubieran sido prevenidas, hubieran evitado, digamos, el deceso de las mismas.
y a la vez ustedes pueden ayudar a salvar una vida conociendo cómo controlar una hemorragia a alguien, incluyendo ustedes mismos de estar lesionados. Entonces, es importante que una vez que ustedes terminen de estar en esta clase, puedan transmitirlo a todos sus conocidos para que vean que no es difícil tratar una herida, diagnosticarla y tratarla hasta que el paciente es asistido por el especialista en el prehospitalario, que se diga la ambulancia, y trasladarlo hacia el lugar correspondiente para el tratamiento definitivo. Entonces, principios primarios de la atención del trauma. Primero, sobre todo, y que siempre hemos hablado en cada clase, garantizar la propia seguridad. Y acá vamos a tener un ABC. A, que es de alerta, B, hemorragia, y C, la compresión, que hay que comprimir. ¿Qué significa cada esto? Antes que nada, volver a decir, antes de ofrecer cualquier ayuda, hay que garantizar la seguridad. La seguridad mía, entonces yo siempre digo primero yo, segundo yo y tercero yo. Y después la víctima. Si usted termina lastimado, no podrá ayudar a nadie. Brinde ayuda si la escena es segura para usted y para las víctimas. Y si la escena no es segura y si puede agarrar a la víctima y sacarla de ese lugar, hágalo para poder recién ahí hacer los primeros auxilios del paciente. Proteja el contacto, protéjase del contacto con la sangre utilizando guantes siempre que estén disponibles. Entonces, yo una vez que aseguré mi escena, ¿cómo se procede? El A, ¿se acuerdan que era la alerta? En la cual yo veo el paciente, la escena es segura, me acerco al mismo paciente, veo el tipo de lesión y yo sé que solo no lo voy a poder asistir. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer, solicito ayuda. Llamo yo al 107, le explico dónde estoy, en qué y qué calle, o si es en mi casa, doy correctamente la dirección. Si hay otra persona al lado mío, puedo pedir que la otra persona hable al 107 y explique lo sucedido y que busquen ayuda y que venga el servicio de emergencia lo más rápido posible. Esa sería la A, de alerta. La B sería de encontrar la hemorragia. Hay que encontrar el origen de esa hemorragia. Por lo tanto, si yo veo un paciente que está en el piso, yo lo voy a ver y voy a buscar hemorragias externas, que son las visibles, como decíamos, o en el caso de que el paciente esté pálido, sudoroso, ya lo puedo observar si puede o pensar si puede tener o no una hemorragia interna. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo veo que tiene una herida, rompan la ropa, fíjense, busquen las hemorragias, no se queden con una simple vista, traten de buscar las deformidades, traten de buscar si la ropa está húmeda y es con sangre, rompan en ese lugar para ver qué tipo de lesión tiene el paciente y si va a requerir algún cuidado específico. No se queden sin hacer nada, a eso es lo que voy. Y también, cuando nosotros estamos evaluándolo al paciente, tenemos que ver cuáles son las hemorragias que comprometen la vida. Por ejemplo, si la sangre sale a chorro, decíamos que este tipo puede ser una lesión arterial, por lo tanto, sí o sí necesito comprimir y parar esa hemorragia porque el paciente se va a desangrar. Si el sangrado no se logra detener, ¿qué quiere decir? Que por más que yo comprima, sigue mojando, digamos, la ropa o sigue cayendo alrededor de la compresión la sangre, quiere decir que el paciente tiene un corte profundo, una lesión de grandes vasos y posiblemente se me vaya a descompensar en los próximos minutos. ¿Qué otra hemorragia compromete en la vida? Por ejemplo, cuando la sangre está en charco y se esparce alrededor del paciente, o cuando la ropa está muy empapada con sangre. Eso quiere decir que son lesiones graves, penetrantes y que hayan lesionado algún gran vaso. Por lo tanto, por más que yo haga la compresión, no va a ser suficiente y necesito urgentemente el servicio de emergencia. Es por eso que previamente en la A nosotros no habíamos alertado y ya llamamos al servicio para poder obtener su ayuda lo más rápida posible. ¿Qué otras lesiones podemos tener que comprometen la vida? Como por ejemplo, yo tengo un vendaje y lo coloco en el paciente y este es empapado por el mismo, o cuando el paciente tiene una pérdida, parcial o total de un miembro, en lo cual acá la sangre que se pierde no están solo las venas las que están alteradas, sino también están las arterias. Por lo tanto, el charco es grande y puede perder casi prácticamente toda la volemia por este tipo de lesión. Y bueno, cuando el paciente tiene una hemorragia y ya comienza a haber una alteración en su estado de conciencia.
Cualquier de este tipo de hemorragias que comprometen la vida, si no son tratadas inmediatamente, tenemos altas chances de que el paciente fallezca. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo el B, estamos buscando las heridas, estamos viendo las hemorragias y evaluando el mismo, tenemos que estar atentos y alertarnos a la descompensación del paciente. Y por último, teníamos la C, que sería la compresión. Que existen varios métodos para detener la hemorragia, pero todos llegan a confluir en lo mismo, comprimir el vaso sanguíneo que produce el sangrado hasta detenerlo. Esa sería la función básica que tenemos que tener nosotros. Ahora bien, podemos tener kit de primeros auxilios y podemos no tener kit de primeros auxilios para el trauma. Si nosotros no tenemos un kit de primeros auxilios para el trauma, ¿qué es lo que hago? Yo ya alerté a la ambulancia, ya estaría viviendo el 107, yo hice mi B, identifiqué la hemorragia y vi que era una herida profunda y tengo que comprimir. ¿Qué puedo hacer? Sacarme la camisa, sacarme una remera o utilizar la vestimenta de la persona para generar la compresión, como se ve acá en el dibujo. Ahora bien, si yo dispongo de un kit de primeros auxilios para el trauma, puedo llegar a tener un torniquete o no tener un torniquete. Generalmente el torniquete antes estaba mal visto, pero siempre nosotros logramos prevenir. Hay muchas lesiones, por ejemplo, de los vasos, que se dan a nivel de las extremidades, que si nosotros no hacemos este torniquete, el paciente puede llegar a comprometerse la vida y morir desangrado. Nosotros en nuestro léxico es primero la vida, después el miembro y después la funcionalidad. Por lo tanto, si tiene indicación de torniquete, que serían las grandes extremidades como los brazos o la pierna, y si este torniquete está disponible y la herida es muy profunda y el paciente está sangrando mucho, se lo debe usar. ¿Cómo se lo usa? Hay que enrollar. Estos kits ya vienen con el torniquete hecho, pero en el caso de que nosotros no contemos con esto y realmente por la misma compresión que le hagamos al paciente tampoco resulta haber parado el sangrado, podemos utilizar también el cinto del paciente o algo que genere presión. Se lo coloca de 2 a 3 pulgadas por encima del sitio del sangrado, si es una articulación, por encima de la articulación, y se aprieta lo máximo que posible hasta que se disminuya el sangrado, como se ve acá en la dibujita. Luego se fija bien y se coloca, importante chicos, el horario de colocado el torniquete. ¿Por qué? Porque a partir, como hemos dicho, de un tiempo determinado empieza a haber un sufrimiento celular, por ende hay una hipoxia celular y posiblemente el tejido se empiece a dañar porque no está recibiendo los nutrientes necesarios o el oxígeno en este caso necesario para poder oxigenar esas células. Entonces es importante saber el horario de inicio del torniquete y cuántas horas está el torniquete activado hasta que llegue el servicio de emergencia. Otra cosa importante es que el torniquete puede doler, pero primero prima la vida del paciente. Entonces, por más que le duele al paciente, hay que hacerlo porque si yo no lo hago y no puedo parar esa hemorragia, el paciente muere desangrado. Ahora bien, puedo no tener torniquete, puedo no tener un cinto o nada que genere esa presión. Acá vemos la imagen en la cual está hecho el torniquete y ven esta herida que es bastante profunda y que en este caso ha lesionado los vasos, tanto arterias como venas del húmero. Si yo no tengo lo que sería un torniquete, lo que se puede hacer es comprimir. La correcta manera de comprimir es agarrar gasas o apósitos y introducirlo en la herida, como ven en el dibujito A, el de arriba, no superficial. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es llegar a el vaso sangrante y generar la presión directamente en el mismo para evitar que siga sangrando. Lo ideal es tener un torniquete, pero si no se puede, con esto podríamos disminuir el sangrado. Algunas veces no va a ser total, pero hasta que llegue el servicio de emergencia podríamos evitar que el paciente muera desangrado. Lo que tienen que quedar en claro en esta clase es que si vemos algo, hay que hacer algo. Entonces, si no tengo torniquete, puedo hacer uno o puedo generar compresión en la herida. Y lo que queremos evitar es que el paciente muera desangrado, ya que hay un gran porcentaje de pacientes que
al no ser diagnosticado y tratado inmediatamente en el sitio del suceso del accidente, llegan sin vida a los servicios de emergencia. Entonces, para ir resumiendo, lo que vamos a hacer es, primero, garantizar nuestra seguridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Primero la escena tiene que ser segura para poder actuar con el paciente. Segundo, voy a buscar la hemorragia que tenga peligro de vida. Ahora, ¿está disponible el equipo de primer auxilio? ¿Sí o no? Si no está disponible, voy a usar paños o ropa limpia y aplico presión directa sobre la herida. Si está disponible este equipo de primeros auxilios, busco bien dónde es la herida, si en brazo o pierna, aplico el torniquete, si en cuello, hombro, ingle, voy a hacer el empaquetamiento que hemos dicho, o sea, ver la herida, poner las gasas y los apósitos que tenga a mano y generar la compresión. Si está el torniquete disponible y si es un brazo en la pierna, aplico sobre la herida, digamos, o sea, pongo el torniquete por encima de la articulación y aprieto hasta detener la hemorragia. Como verán, no es algo difícil, digamos, de realizar, es algo muy práctico y va a salvar muchas vidas si nosotros lo ponemos en práctica. Por eso los invito a que a partir de ahora vayan y comenten esto a sus conocidos para que tengan en cuenta y que vean que con simples gestos nosotros podemos salvar alguna vida. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna Hola. pregunta? ¿Qué tal? Excelente, Dive. La verdad que muy buena la clase. Muy clarita, muy explicando todo. Bueno, para los chicos, si hay alguna pregunta, y si no, yo tengo dos videitos como para mostrar cómo se hace un torniquete y cómo se hace un empaquetamiento, que están, digamos, bastante buenos y están bien explicativos para ver la diferencia a ver, porque uno piensa siempre, sí lo vamos a subir al Power. Ya la doctora por ahí, ella también es administradora, o sea que ella lo puede subir, si no yo después te explico cómo lo subís al Drive. Dale, Doc, no hay problema. Bueno, pasámelo a mí y Yo yo lo lo subo, paso si así quieren, no lo hay vamos problema. a subir. Sí. Lo mismo la clase se está grabando, también se va a subir la clase. Con respecto a lo que les decía del empaquetamiento y el torniquete. Hay algunos pequeños detalles que en el video lo explica muy bien con respecto al torniquete, cómo se aplica, que está bueno que lo vean, yo se los voy a mostrar. Y el tema del empaquetamiento, ¿por qué? Porque hasta acá, en todo lo que era el ABC básico que le explicábamos, cuando hablábamos de C, que es circulación y control de hemorragia, siempre hacemos hincapié y apuntamos mucho a la compresión. Y les decíamos compresión directa y nos tiramos prácticamente arriba del paciente y le hacemos presión. Bien, hay heridas, como lo ha explicado Dive, excelente, hay heridas profundas que comprometen vasos muy grandes, digamos, vasos importantes, que por más que hagamos compresión, no va a parar. La sangre, o sea, puede disminuir la salida hacia el exterior, pero lamentablemente, si el vaso es importante y tiene mucha presión, que es un vaso como una femoral, qué sé yo, una humeral, una basílica, algo importante, va a ser muy difícil controlarlos desde afuera. Por eso es que ahí lo dijo la doctora Dive, es el empaquetamiento. Y lo que quiero que entiendan es cómo se hace. Yo les voy a pasar los videitos de esto, vamos a ver si los puedo compartir. ¿Ah? Doctora, yo tenía una pregunta. Pregunte. En la parte de los torniquetes, usted había dicho de que teníamos que anotar la hora cuando se lo ponía. ¿Y cuál sería el tiempo para que no sea peligroso también aplicar el torniquete, por ejemplo? ¿Cuál sería la media, digamos? No hay ninguna media, porque también depende de cuánto ha sangrado el paciente y en qué lugar le haces el torniquete.
una lesión a nivel de todo el tejido que no ha sido irrigado, o sea, del torniquete para abajo. Pero lamentablemente, si le sacas ese torniquete, el paciente se va a desangrar. Lo importante es saber el horario, es para ver si después tenés tejido o no recuperable después de cuando llega al lugar, digamos, que le van a dar el tratamiento definitivo. Y vuelvo a repetir, primero es la vida, después el miembro y después la funcionalidad. Eso no ha cambiado desde que yo empecé a estudiar emergentología, pero sé que a partir de la media hora ya hay una lesión celular importante por esa hipoxia, y de acuerdo al tiempo que vos te demores, y también tiene que ver muchos factores como la suerte del paciente, de cuánto tejido vas a recuperar o no. No sé si te expliqué Gracias, doctora, sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto a los sangrados internos, digamos, con que nosotros sospechamos de un sangrado interno, ¿no podemos hacer nada directamente? Lamentablemente, la conducta va a ser siempre quirúrgica o estabilización de la fractura si es la pelvis y la embolización. Lo que sí se puede hacer es que cuando, por ejemplo, si una fractura de pelvis, como hemos hecho muchas veces en las clases, es estabilizar lo mejor posible haciéndose la cincha para hacer que esa pelvis quede estabilizada y evite, digamos, que siga sangrando. Pero en la parte de si hay una hemorragia, por ejemplo, abdominal por la parte del hígado, es verla, diagnosticarla y derivarlo rápidamente al paciente. Muchas cosas a nivel prehospitalario no se puede hacer cuando es una hemorragia interna, pero siempre es importante tratar de diagnosticarla para darle prioridad a ese paciente para ser derivado. Muchas gracias. Bueno, les pongo el videito un poco como para completar lo que dijo Dive. No se olviden que cuanto antes nosotros identifiquemos una hemorragia no visible, en este caso interna, cuanto antes vamos a informar a la persona que viene a buscarla, sea ambulancia o lo que sea, y todo ese dato también se informa al hospital para que lo estén esperando. Eso es tiempo, y ese tiempo es importantísimo, aunque aparentemente no estamos pudiendo hacer nada, porque decir, no podemos parar el sangrado, sí es verdad, no podemos pararlo, no podemos abrir un abdomen, abrir un tórax y tratar de ir a controlar un vaso, pero bueno, sí, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es avisar para que preparen. Una cosa es que al diagnóstico se haga después del traslado en el shock room y después de un examen, ya te diría, secundario intrahospitalario, a que yo lo descubra en el prehospitalario, aviso, y el paciente pasa directamente a un quirófano, ¿no? Bueno, les paso el videito a ver qué les parece, que un poco explica cómo se hace un torniquete, y después vamos a ver el del packing, digamos, ¿sí? Hemorragias masivas severas son la causa de muerte en el ambiente prehospitalario más importante. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo usar la herramienta más eficaz para su control. Hoy, en Prehospital TV Emergencia, hablamos del torniquete. En el tutorial de hoy vamos a ver el uso del torniquete. Es cierto que siempre le ha rodeado un halo de misterio y de suspicacia a la hora de utilizarlo, pero hay multitud de estudios actuales que evidencian su uso. Las complicaciones son mínimas y en cualquier caso la relación riesgo-beneficio es indiscutible. Por lo tanto, el torniquete salva vidas.
En principio se empezó a usar en ambientes de combate, pero ya ha pasado a las zonas civiles, y lo usan tanto civiles como sanitarios. Se usa para heridas exsanguinantes de tipo arterial. Cuando tenemos ese tipo de heridas, son hemorragias que pueden provocar la muerte en pocos minutos. Por lo tanto, hay que actuar muy rápido. ¿Quién avala el uso del torniquete? Pues lo avalan organizaciones como la ERC en el 2015, PHTLS en su 8ª edición, la AJA en el 2015 y bueno, el consenso de Hartford, que es el comité de expertos en el control de hemorragia y procedimientos tácticos. Por lo tanto, está actualizado y el torniquete se usa. Ahora vamos a pasar a ver la técnica. Los accidentes o ataques con arma blanca o cualquier accidente que implique una arteria nos va a hacer un sangrado que no vamos a poder controlar. La persona se nos puede desangrar en minutos. Por lo tanto, os voy a enseñar la técnica. Vamos a imaginar que tenemos un disparo de bala en esta zona de aquí. La persona se está desangrando. 3 dedos por encima, hay que poner el torniquete. Lo abrimos rápidamente, lo ponemos en la parte exterior, siempre intentar que no tenga ropa. Lo fijamos con el velcro y comenzamos a apretar hasta que la herida deje de sangrar. No os dejéis llevar por las quejas del paciente. Lo que tenemos que hacer es parar la hemorragia. Una vez parada la hemorragia, fijamos la varilla aquí y lo siguiente, cerramos el torniquete y ponemos la hora a la que se ha puesto. Los torniquetes ni se quitan ni se aflojan. Para el dolor deberíamos de poner analgesia. Bueno, pues esa es la técnica de cómo poner un torniquete. Como el cuello, el tórax y el abdomen, en las que no podemos usar el torniquete. Para eso se utiliza la técnica del empaquetamiento. También hay vendajes como el tipo de israelí y algunos agentes hemostáticos, pero eso lo veremos en otro tutorial. Me gustaría recomendaros 2 cursos sobre el control de hemorragia. Uno es el curso el BICOM y el otro es el curso TECC, que es el de cuidados tácticos del herido en ambiente civil. Os dejaré los enlaces aquí abajo para que podáis consultarlos. Yo personalmente pienso que el torniquete debería formar parte del equipo personal de cada sanitario, ya que en una hemorragia sanguinante vais a tener 2 o 3 minutos, es una emergencia tiempo dependiente. Entonces, yo personalmente siempre lo llevo listo para usarlo. Os voy a dejar también unos links de consulta para que veáis el tema del control de hemorragia. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os suscribáis al canal, tocad la campanita, aquí os la dejo. Bueno, ahí vieron cómo es la técnica, lo mismo que explicó la doctora, exactamente igual, la distancia que hay que ponerlo, digamos, hasta dónde se aprieta el torniquete hay que apretarlo hasta que para el sangrado, como dijo la doctora. Una cosita que en este video está bueno es que dice, no nos fijemos digamos, en la queja del paciente. El paciente se va a quejar, chicos. Lamentablemente, el torniquete duele mucho, ¿sí? Así que hay que apretar hasta que pare el sangrado, no por la queja del paciente, ¿sí? Y otra cosa, como lo dijo muy bien la doctora, es anotar la hora. Es importantísimo anotar la hora. Y el otro video que les quería mostrar es el de empaquetamiento, ¿ah? Vamos a poner el videito de empaquetamiento. Hoy vamos a ver el empaquetamiento de heridas. No os mováis que comenzamos.
En primer lugar, me gustaría que repasáramos juntos algunos conceptos muy básicos. En primer lugar, es la zona de no torniquete. ¿Eso qué significa? Pues bueno, son unas zonas en las que, como la propia palabra indica, no podemos usar el torniquete, como son el cuello, las axilas, la ingle, el tórax o el abdomen. Otro concepto es el de empaquetamiento. No es más que rellenar de gasa o de venda el orificio hecho por la herida y así ejercer una fuerte presión y ayudar a la hemostasia. En el control de hemorragia por empaquetamiento se pueden usar agentes hemostáticos, que son unos productos que llevan la gasa o las vendas que ayudan a la rápida coagulación de la sangre. Hay algunas marcas muy conocidas que os voy a poner aquí, pero bueno, la mayoría proceden del ambiente militar o de combate. Tenemos la gasa de combate de Quick Clot, tenemos la gasa Chito X Pro, que llevan Chitosan, Kaolin y bueno, y el conocido Celox o Celox Rapid. También los podemos completar con un vendaje israelí. Me gustaría hacer una comparativa entre el control de sangrado con presión directa, el que hemos usado siempre, y el control con empaquetamiento. El tradicional se trataba de presionar encima de la herida. Esto, al no presionar en el punto de origen del sangrado, pues lo único que evitábamos es que no saliera la sangre al exterior, pero sigue sangrando. Por lo tanto, no vamos a parar la hemorragia. Pero el empaquetamiento, al meter gasa y venda y hacer una presión en el punto de origen, esto verdaderamente sí que es eficaz. Así que es más eficaz el empaquetamiento que la presión directa. Ahora ya vamos con la técnica del empaquetamiento. La hemos dividido en 5 fases y vamos a ir viéndola poquito a poco. La primera fase, nos encontramos con una herida en un punto de no torniquete con un sangrado muy abundante. Lo primero que tenéis que hacer es exponer la herida, cortar y abrir para localizar dónde está la herida. No podéis presionar una herida que no veis. Segundo, localizar el punto de origen. Tenéis que ir quitando sangre para ver dónde está el punto de sangrado. Tercero, empaquetar. ¿Cómo se empaqueta? Cogemos una gasa, hacemos una bola y en el punto de origen que hemos localizado presionamos. Y ahora tiro de la gasa y presiono. Tiro de la gasa y presiono. Y otra vez, fijaros que siempre tengo una presión continua sobre el empaquetamiento. Meter los dedos profundos, sigo empaquetando, sigo empaquetando. Recordaros que esta es sin agente hemostático. Sigo empaquetando y ya veo que está cediendo la hemorragia. Empujar sin miedo. Una vez está todo empaquetado, pues haría una presión de, si es sin agente hemostático, son 10 minutos y con agente hemostático son 3 minutos. Podéis completar el proceso con un vendaje fuerte alrededor de la herida. Esta sería la técnica del empaquetamiento. Y para terminar este tutorial, recordaros las medidas generales del paciente, el control hemodinámico, la fluidoterapia, el administrar oxígeno, prevenir la hipotermia y el traslado urgente a un hospital. Bueno, pues espero que os haya gustado este tutorial, que os haya servido. Bueno, han visto digamos, las diferencias entre uno y otro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto? Ahí en el video hablaba de fluidoterapia. ¿Eso qué sería? ¿De qué? Fluidoterapia, al final del video. Fluidoterapia es reposición líquida. Esa es la fluidoterapia. O sea,
que en el prehospitalario la fluidoterapia es colocar vías si se puede. Ponerle, en este caso, ¿se acuerdan? En Emergento 1, nosotros le explicábamos que lo primero que se hacía en el caso de una hemorragia era parar el sangrado y de ahí, si es posible, obviamente, era Ringer lactato. ¿Se acuerdan? Ringer lactato. Eso es lo que se colocan, 2 litros, o se ponía una vía en cada brazo o lo que fuera, y pasar en grandes cantidades 2 litros, en la medida de lo posible, de Ringer lactato. Si no tengo Ringer, tendrá que ser solución fisiológica, ¿sí? Obviamente, lo ideal en el caso de una hemorragia muy importante, que es la sangre, pero para eso tengo que estar dentro del hospital tengo que hacer un testeo, identificar el tipo de sangre, tenés que tener un banco de sangre, todo. Pero a veces no estás ni tan rápido, ni tan cerca, ni tenés todo tan a mano. Entonces, lo único que te queda es tratar de elevar presión, darle presión. No te olvides que el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes que vamos a necesitar, que necesita nuestro cerebro en este caso, que es lo principal a cuidar, va a depender de ¿qué? De la presión. Para eso, la presión la vamos a generar, porque si no hay presión con sangre, tenés que ayudarla a la sangre de alguna manera para que, digamos, haga el intercambio. Si no, es imposible. ¿Se entiende o no? Sí, doctor, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doctor, Bueno, yo tengo otro una pregunta, pero con respecto Sí. al tema de triage. Sí, por supuesto. Sí, el tema de la clasificación de los colores, hablaba el doctor en la teórica que en Argentina era diferente, que se clasificaba el Sí. blanco como muerto y, bueno, Y el negro como un moribundo no recuperable, sí. Ajá, o sea, pasaría a ser el negro, sería el que clasificábamos como rojo. No. Rojo sea, es rojo. El claro. rojo es prioridad. O sea, vos acordate, un paciente que está, él lo explicó ahí en los métodos de triage, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, digamos, los signos a tener en cuenta que a vos te van a decir que un paciente es recuperable? Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia en un miembro, que está sangrando, algún paciente que pueda tener, suponte vos, una obnubilación por hipoxia, por lo que fuera, es un paciente que es recuperable, es rojo, y ese lo tenés que sacar primero. ¿Sí? O sea, son pacientes que sí tienen posibilidad de sobrevida. El paciente, el moribundo, es aquel paciente que vos, te diría, es aquel paciente que está, vamos a decir una palabra que no es correcta, así, boqueando. Es ese paciente que apenas es el paciente ya moribundo, sin recuperación. Suponte vos, un paciente que tiene pérdida de masa encefálica, no toda, pero tiene pérdida de masa encefálica en cantidad, y que vos lo ves al paciente y el paciente capaz que hace movimientos que parecen respiratorios. ¿Sí? Está jadeante, un paciente que ya está prácticamente muerto. ¿Ah? Bien. Debería mostrarte figuras, pero por ahí a mí me da no sé qué, por ahí mostrar determinados videos o cosas para no impresionarlos, ¿me entendés? Pero hay situaciones en las cuales vos decís, che, yo les podría mostrar y decir, y que ustedes vean, y decir, che, este paciente los recuperó. ¿Se entiende? Un paciente que no va a vivir. No va a vivir. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Y les quería mostrar un último videito, si ustedes me permiten, de estos métodos que él mencionó, que son el CELOX, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son métodos hemostáticos que, por lo menos, a ver, no sé, voy a decir algo sin certificarlo, pero yo no sé si acá en la Argentina los tienen o si algún sistema de emergencia los tiene, porque, bueno, somos medio aldea nosotros, ¿no? Yo les voy a mostrar. Esto por ahí capaz que en alguna película lo pueden haber visto. CELOX A. The A stands for applicator. Now, CELOX A is basically a sort of syringe, a plunger, which actually puts the CELOX granules directly into a wound.
So if you've got something like a stab wound or a bullet wound or any deep puncture wound, this is just ideal because you can actually put it directly into the cut and apply the granules right at the base and then slowly pull them out. So with anything like this, obviously you'd be wearing your gloves. The actual unit itself has all the details on it and expiry dates on the back. You've got the instructions on how to actually use it. So how to use it? You can tear it along the top to open it. If not, just take some scissors and just cut along the top. Then if you open up the packet, you can remove the two sections that are inside. First is the plunger, and the second is the section that's got the granules in. So what you need to do with this is take the cap off of the top so that it allows the plunger to go in, and we take the blue cap off the bottom, and then taking the plunger with the smaller end, pop that into the end, and now it's ready to use. So what we do then is you're finding where the wound is. Sometimes you may have to, with your gloved hand, put it in to actually find a source of bleeding, or make sure you know where the hole is. Open that up, insert that deep into the cut, and then you push on the end and slowly remove it, applying the granules as you go. So you're applying a lot of force on there. It will take a bit of force, but don't pull it out too quick because then all the granules will go on the outside of the body. So literally push and push and push, and then pull it out to the very end, and then dressing hand, direct pressure for 3 minutes. Take your hand away, look and see if the bleeding has stopped. If the bleeding hasn't stopped, another 3 minutes of pressure onto it, and then we can put a normal pressure dressing on. Remember, in on the bandage, make sure you put the wrapper so that the hospital know what's actually being administered into the cut. Bueno, un poco ese era el video. En realidad pensé que lo iba a mostrar, pero no sé si han podido ver ahí cómo esa jeringa tiene una sustancia, unas pelotitas que cuando se introducen en contacto con la humedad de la sangre, obviamente, es como que se hinchan y se producen presión adentro. Esta jeringa la introduce hasta el fondo, no sé si han visto, y a medida que va soltando, o sea, va apretando la jeringa y va soltando digamos, el producto, al soltar el producto, ese producto en contacto con la humedad, obviamente, lo que hace es hincharse y genera una presión. Y esa presión, obviamente, es la que para el sangrado. A ver si... Introducing Celox Rapid, the fastest hemostatic gauze for life-threatening hemorrhage. Vamos a ver si podemos ver otro. Celox works physically at the source of bleeding. With Chito-R chitosan, Celox Rapid swells and gels to form a coherent pseudoclot and stops life-threatening arterial and venous bleeding with 60 seconds compression. Celox Rapid is presented in a lightweight, low-cube foil pack that has a 5-year shelf life and no allergies reported to date. The following training video is a guide to using Celox Rapid to pack a wound according to the product indications and packaging instructions. When responding to a casualty, it's important to identify catastrophic external hemorrhage as soon as possible. Fully expose the wound, identify the point of bleeding, and apply direct pressure to stem the flow and gain control of bleeding. If blood has pooled in the wound, remove the excess using plain gauze, swabs, or whatever material is available. Celox Rapid is indicated for life-threatening bleeding. Familiarize yourself with the product's packaging. It has 4 tear notches, one at each corner.
While maintaining pressure on the wound, open the pack and remove Celox Rapid from the packaging. Take one end of the gauze and tightly pack the unfolding Bueno, no, en Celox este caso Rapid es la gasa, ¿no es directly cierto? onto Pero the source of con bleeding. productos hemostáticos, que es Continue como decía en el packing the video, wound while una gasa que tiene maintaining pressure productos at all hemostáticos, times, se feeding hace in the el Celox Rapid empaquetamiento y until después the 3 wound is minutos filled de beyond the skin compresión. level. En el caso de For una larger gasa wounds that are sin not productos filled up by a hemostáticos eran single 10 Celox minutos. Rapid, use an ¿Sí? additional Celox Rapid or another plain gauze to fill above the skin level. As soon as the wound is packed, Bueno, último intento. Hey, I'm Ryan, and today I'm going to be talking about. Último intento, creo que este es lo que más o menos quiero mostrarle y no los molesto más y los dejo libre. Perdón, Dive, la intromisión. The XStat. The XStat's a T-Tri-C recommended device for controlling deep, narrow tract junctional wounds in the groin and the axilla that are not amenable to a tourniquet. So there are two different types of XStats, the XStat 30 and the XStat 12. One's for bigger wounds, one's for smaller wounds. The XStat is a temporary device for use up to 4 hours until surgical care is required. So a few things that you need to know about the XStat. It is not for use in the pleural cavity, the mediastinum, the thorax, the abdomen, the retroperitoneal space, the sacral space, tissues above the inguinal ligament, or tissues above the clavicle. Okay, so how the XStat works is the XStat 30. It's just a syringe, so all you're going to do is grab the plunger, pull back, set. Keep in mind that once it's locked, you cannot push the plunger back anymore. Insert the applicator into the wound as close to the bleeding source as possible. Once you meet resistance, simply push down on the plunger. If you meet more resistance, draw out slightly and depress the plunger. Do the same until the wound cavity is completely full. The XStat contains compressed mini sponges. Upon contact with blood, the mini sponges absorb blood and expand to 10 to 12 times their compressed volume within approximately 20 seconds. A radio-opaque marker is embedded into each of the mini sponges to make them detectable by X-ray. Use additional applicators if necessary to completely fill the wound with mini sponges. Then apply a pressure dressing. If the bleeding is not controlled, simply apply direct pressure. And remember to document XStat use and all patient care on a DD 1380. Bueno, eso es todo. Nuevamente, disculpa, Dive, pero bueno, por ahí era... Todo bien, Doc, no hay problema. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ahí se entendió mejor, ¿no es cierto? Lo que es los distintos sistemas de hemostáticos, digamos, que se pueden utilizar. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguno, doctor, todo muy claro. Bueno, listo. Quedan libres. Nos vemos el jueves con las 2 últimas clases y ya el sábado sería la parte práctica, ¿sí? Muy bien. Bien, Ok, doctor, doctor. gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Doctor, Chao. una pregunta. ¿Sí? ¿El sábado habría que ir con delantal? No, con ropa para ensuciarse porque ustedes van a ser rescatadores y víctimas, así que los vamos a Ajá. tirar. Así que no, ropa común y ropa, hasta te diría, no vaya con ropita linda. ¿Mm? Ajá. Bueno, Claro. muy bien, muchas Ahí gracias. está. Adiós. Gracias. Chao. Chao. Doctor, ¿ese día Gracias, sería el Dive. examen? ¿Cómo? ¿Ese día sería el examen? Claro, digamos, con el desempeño de ustedes y viendo cómo se comportan, para mí es suficiente para evaluar. Buenísimo, gracias. Muy bien, adiós. Disculpe, doctor, una duda. Sí. Y ahí, aparte de hacer la práctica de triage, también practicaríamos otra cosa como la Sí, empaquetamiento. son estaciones, sí, yo les conté. Ah, bien, muchas Hay gracias. otras estaciones de RCP avanzado con el uso del DEA, de empaquetamiento y uso de métodos de inmovilización. O sea, hay otras estaciones.
Muchas gracias. Muy bien. Adiós.